Última hora. Harfuch ordena una respuesta nacional tras la captura de 10 operadores. El aseguramiento de un vehículo reforzado perforado por más de 100 impactos de proyectil, 17 objetos largos, casi 8,000 cartuchos y tecnología militar capaz de derribar drones, todo ocurrió en un solo municipio, Esquinapa, Sinaloa. El país despertó, pero Esquinapa nunca durmió. Mientras muchas familias aún guardaban los restos de la cena navideña, en el sur de Sinaloa se libraba un conflicto silencioso. Del 24 al 28 de diciembre, los caminos rurales, las colonias periféricas y la cabecera municipal se convirtieron en tablero táctico de un operativo que reveló el nuevo rostro del crimen organizado. El primer hallazgo fue impactante. En el poblado de Palmito del Verde, entre calles de tierra y cañaverales húmedos, soldados del ejército mexicano localizaron un vehículo con blindaje artesanal, un monstruo, una mole de acero diseñada para resistir emboscadas, abrir paso entre proyectiles y transportar operadores como si fueran soldados de conflicto. La unidad estaba abandonada, las puertas abiertas, el interior manchado, más de 100 impactos visibles de proyectil marcaban la carrocería como cicatrices recientes. El olor a pólvora aún flotaba en el aire. A unos metros, el segundo golpe, un objeto largo apoyado contra una barda, 14 cargadores, 115 cartuchos, todo listo para volver a usar. Pero alguien huyó antes o algo salió mal. Ese fue solo el inicio. Horas después, en la cabecera municipal de Escuinapa, las fuerzas federales detuvieron a 4 operadores más, todos con chalecos tácticos, objetos de alto poder y actitud de combate. No eran improvisados, no eran civiles confundidos, eran operadores. En su poder, 10 objetos largos, 30 cargadores y 6,800 cartuchos útiles, munición suficiente para sitiar colonias enteras. Y todavía faltaba lo peor. En una acción paralela fueron capturados 2 operadores adicionales, entre ellos un menor de edad. Portaban 6 objetos largos, 40 cargadores, 640 cartuchos, 3 chalecos tácticos y un equipo antidrón capaz de interferir señales y derribar vigilancia aérea. El saldo final alertó a los mandos: 10 detenidos, objetos de confrontación, vehículos blindados, tecnología militar. Esto no era una célula menor, era una estructura en movimiento. Cuando el informe llegó a la mesa de Omar García Harfuch, el mensaje fue claro y seco. No vamos a permitir que conviertan municipios en zonas de confrontación. Pero lo que los analistas detectaron después, al cruzar fechas, rutas y enfrentamientos recientes, reveló que este operativo apenas había destapado algo mucho más grande, y lo que viene no estaba en ningún comunicado oficial. La tierra olía a humedad, la calle estaba en silencio y en el aire solo flotaba una certeza: algo estaba a punto de pasar. Palmito del Verde no es un lugar que suene en noticieros. No tiene hoteles, ni restaurantes, ni luces de Navidad. Es un poblado pegado al sur de Esquinapa, donde las casas tienen techos de lámina, las puertas están cerradas con alambre y los niños aprenden a correr antes de aprender a leer. La gente ahí vive del campo, caña, mango, a veces camarón, pero en diciembre la única cosecha fue el miedo. Desde el día 24 comenzaron los rumores: vehículos sin placas cruzando de madrugada, zumbidos extraños en el cielo, hombres con ropa táctica patrullando veredas que no llevan a ningún lado. Las llamadas al 911 eran breves, susurradas. Nadie decía su nombre, nadie pedía ayuda, solo dejaban frases sueltas como «están aquí», «entran y salen», pero no son soldados. Las autoridades, presionadas por semanas de conflicto creciente en la zona, activaron un reconocimiento terrestre. Participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional Marina y Policía Estatal. El objetivo era claro: identificar puntos de control criminal, pero lo que encontraron rebasó cualquier protocolo. Al ingresar por la calle Río Culiacán, una franja de lodo entre charcos y monte, los soldados vieron el reflejo metálico. Era una camioneta sin registro, cubierta de lodo seco, blindada artesanalmente, abandonada pero no vacía. Dentro un objeto largo, cargadores llenos,
restos de comida y marcas en el tablero. No parecía un escondite, era un punto de mando improvisado. Uno de los soldados se detuvo, tocó el blindaje con los nudillos. Sonaba hueco, duro. Es un monstruo, dijo, pero no en tono técnico. Lo dijo con preocupación porque esa noche Palmito del Verde dejó de ser un poblado y se convirtió en un síntoma. A 20 kilómetros, en la cabecera municipal, la tensión ya era otra. Los retenes no dormían, la gente no salía y en redes locales se compartían audios con advertencias. Hoy no salgan. Están moviéndose otra vez. Algunos negocios cerraron, otros bajaron cortinas con cinta negra, porque en Sinaloa, antes de una tormenta, no suenan truenos, suenan ráfagas. Y fue entonces cuando llegaron ellos, 4 hombres, chalecos tácticos, objetos largos, rostros tranquilos. No corrían, no se escondían, caminaban entre calles vacías como si fueran suyas, y lo que llevaban en sus mochilas dejó helados a los agentes que los interceptaron. Pero todavía faltaba el tercer hallazgo y ahí fue donde todo se salió de control. El primer disparo no vino del bosque, vino de adentro, de una casa con cortinas cerradas donde nadie parecía vivir, y en segundos Esquinapa se convirtió en un campo de confrontación. Fue en la colonia El Roblito, justo al sur de la cabecera municipal. Eran las 6:22 de la tarde. Los soldados patrullaban en formación cerrada, flanqueando casas abandonadas. Nadie en las calles, ni un perro ladrando, ni un grito, solo silencio y tensión. Entonces, un sonido lo rompió todo, clac, clac, el chasquido de un cargador entrando en su sitio y luego el estruendo. Una ráfaga de A-47 atravesó una pared de ladrillos como si fuera papel mojado. El primer impacto fue directo a la camioneta de reconocimiento. El vidrio blindado aguantó, pero apenas. Los soldados se lanzaron al suelo, gritos por radio, órdenes cruzadas, foco rojo, fuego cruzado al sur del perímetro. Lo que parecía un operativo de patrullaje se convirtió en una persecución urbana. Los agresores no esperaban respuesta inmediata, pero esa noche el Estado sí estaba listo. Tropas del Ejército y la Guardia Nacional activaron un cerco táctico en menos de 2 minutos. 3 calles bloqueadas, francotiradores desplegados y drones sobrevolando a baja altura con visión térmica. Uno de los drones captó el movimiento. 4 hombres corriendo entre patios traseros, chalecos tácticos, pasamontañas. Uno de ellos llevaba una bolsa negra repleta de cargadores. No corren como delincuentes, corren como soldados entrenados. Una patrulla interceptó a 2 sobre la calle Benito Juárez. Intentaron saltar una barda, pero fueron reducidos con precisión quirúrgica. No hubo disparos, solo golpes secos. Uno de los operadores llevaba una libreta con coordenadas escritas a mano y una frase subrayada en rojo. El Palmito se mantiene, resiste hasta fin de año. Minutos después, los otros 2 fueron interceptados cerca del canal pluvial. Uno se entregó, el otro apuntó su objeto, pero no disparó. Tal vez por miedo o tal vez por orden. Cuando los 4 estaban ya esposados, los soldados comenzaron la revisión. Lo que encontraron los dejó helados de 10 objetos largos, chalecos con distintivos de célula delictiva, más de 6,000 cartuchos, todo listo para el conflicto. Uno de los detenidos tenía un tatuaje en el cuello, el número 11 con tinta azul. Otro llevaba en su bolsillo un radio de corto alcance, con solo un canal abierto, pero transmitía algo inquietante. Una voz repitiendo cambio de punto en bucle, cambio hacia dónde. La respuesta llegó minutos después desde el otro extremo del municipio. Y lo que las fuerzas federales hallaron ahí fue peor que cualquier enfrentamiento. Fue una anomalía, un mensaje, un símbolo de poder. El monstruo estaba a punto de aparecer. Tenía 16 años, rostro delgado, mirada vacía y en las manos un objeto largo que aún olía a pólvora. Era el más joven de los 10 detenidos. Lo capturaron al norte del municipio junto a un adulto que intentó negociar su liberación. Ambos llevaban chalecos tácticos, radios y más de 600 cartuchos útiles. Pero el menor no dijo una sola palabra, solo bajó la mirada. Cuando los soldados lo esposaron, uno de ellos notó algo.
Sus dedos estaban temblando, no por el frío, por algo más. En su mochila encontraron un cuaderno escolar, una barra energética y un celular con la pantalla rota. En el fondo, una nota escrita a mano: aguanta los 5 días, te van a sacar 5 días. Justo el tiempo que duró el operativo. El sargento que lo detuvo, un hombre de 34 años, padre de 2 hijos, confesó después algo que no suele decirse en voz alta: no pude apuntarle, no parecía un operador. Parecía mi hijo vestido para un conflicto que no entiende. Mientras tanto, en el centro de Escuinapa, una familia entera se encerraba tras escuchar los disparos. El padre apagó las luces. La madre tapó las ventanas con cobijas. Su hija, de 7 años, preguntó: ¿otra vez van a venir los malos? El conflicto dejó de ser noticia para ellos. Es rutina. Y entre tanto, dolor invisible, un detalle cambió la mirada del operativo. Uno de los chalecos tácticos asegurados tenía un nombre bordado en la parte interna. No era un alias, era el nombre real de un policía estatal desaparecido hace 3 meses. La investigación fue inmediata. Cruzaron números de serie, tallas, material. Confirmado. El chaleco pertenecía a un elemento activo reportado como desaparecido en noviembre. ¿Qué hace ese equipo en manos del crimen organizado? ¿Quién lo entregó? ¿Y qué pasó con él? El conflicto ya no solo se mide en bajas, se mide en símbolos, en uniformes robados, en niños con objetos, en soldados que dudan antes de actuar. Pero la noche aún no terminaba, y lo que encontraron a solo 2 calles del poblado terminó por detonar el pánico absoluto. No fue coincidencia, no fue suerte, fue un movimiento calculado, una toma territorial programada para diciembre y ejecutada con precisión quirúrgica. La lógica detrás de los operativos en Esquinapa reveló algo inquietante: una ruta de expansión criminal que conecta el sur de Sinaloa con Nayarit. Una franja de tierra donde el grupo prueba nuevas estrategias, nuevos objetos y nuevas formas de control. Todo comenzó el 17 de diciembre con enfrentamientos en la autopista Mazatlán-Tepic, drones con explosivos, bloqueos carreteros y vehículos incendiados. Una prueba de fuego. Luego vino el 21 de diciembre 3 incidentes en una sola noche, entre ellos un taxista y un adulto mayor. El conflicto subió de tono, pero nadie habló de eso en medios nacionales. Y el 24, el día clave: explosiones, ráfagas, pánico colectivo. Las colonias del sur ardieron entre detonaciones y humo. Los videos en redes mostraban lo que los reportes callaban: una toma escalonada de territorios. No era improvisación, era una ofensiva. Y justo ahí es donde entra Palmito del Verde. Según fuentes de inteligencia, ese poblado ha sido identificado como punto de resguardo y modificación táctica de vehículos, lo que llaman talleres de sombra. Ahí se fabrican los monstruos, se prueban los blindajes, se arman las camionetas sin placas, que días después aparecen en zonas de conflicto. El monstruo abandonado hallado por el ejército no era una anomalía, era una pieza en tránsito. Los dispositivos asegurados en los operativos contenían algo más: coordenadas. En uno de los celulares incautados al grupo detenido con el menor había un mapa con 3 rutas alternativas hacia Nayarit. Todas evitaban carreteras principales, todas pasaban por brechas rurales y, lo más grave, una de esas rutas está hasta menos de 4 kilómetros de una base naval. ¿Cómo es posible? Eso es lo que Harf se preguntó al recibir el informe, y la frase que dijo ante su equipo fue contundente: esto no es una célula aislada, es una red y ya está activa. Porque no se trata solo de objetos o monstruos, se trata de control, de presencia, de territorio. Cada vehículo blindado, cada operador capturado, cada dron derribado es parte de algo más grande. Y al fondo de ese mapa, entre rutas y coordenadas, había una palabra escrita a mano: prueba. ¿Qué están probando exactamente? La respuesta podría estar en el lugar menos esperado y mucho más cerca de lo que creemos. Hasta ese momento, todo parecía bajo control. 10 detenidos, objetos asegurados, un vehículo blindado fuera de circulación, pero nadie había abierto el compartimento trasero del monstruo. Fue en el segundo barrido táctico, ya con el área asegurada, cuando uno de los soldados notó algo extraño. El piso del vehículo sonaba hueco. Golpeó 2 veces con la culata del objeto. Nada.
la tercera vez vibró diferente. Pidieron refuerzos, se cerró el perímetro y con herramientas especializadas abrieron lo que parecía una simple lámina de refuerzo. Lo que encontraron ahí cambió el tono del operativo. 3 uniformes de la Marina, 2 radios encriptados, 4 placas clonadas y un folder con fotografías. Las imágenes mostraban puntos clave de vigilancia federal en Mazatlán y Tepic. Eran tomas recientes, algunas de noche, otras con coordenadas escritas a mano. No era una colección al azar, era inteligencia y estaba en manos del grupo. Uno de los analistas presentes lanzó la hipótesis más temida. Parece una célula de reconocimiento, estaban mapeando nuestras entradas, pero había algo más. Un pequeño disco duro externo sellado con cinta roja fue localizado en una cavidad lateral del vehículo. Su contenido aún está siendo procesado por la Fiscalía, pero fuentes extraoficiales indican que podría contener registros de vigilancia, rutas de traslado y hasta listas de personal. El monstruo no era solo un escudo de confrontación, era una caja negra, una herramienta de espionaje. Cuando el reporte preliminar llegó a Ciudad de México, Omar García Harfuch reunió a su equipo inmediato. No había espacio para especulaciones. Dijo una sola frase: esto no es una batalla. Es una infiltración y ya empezó. Porque si los grupos están recolectando inteligencia militar, sí modifican vehículos para transportar datos y uniformes oficiales, sí mapean rutas de seguridad como lo haría un comando, entonces no hablamos solo de crimen organizado, hablamos de una estructura paralela táctica con capacidades de conflicto, y esa estructura tiene nombre, pero para decirlo hay que atreverse a enfrentarla y solo Harfuch lo ha hecho. Lo que está por ordenar desde la capital podría marcar un antes y un después. La llamada llegó a las 7:53 de la mañana, una línea segura, 3 palabras clave y una orden directa desde la capital. Activación inmediata, el responsable Omar García Harfuch. Hasta ese momento el operativo había sido regional, coordinado desde Sinaloa con apoyo de fuerzas federales. Pero lo descubierto dentro del vehículo monstruo, los uniformes, las placas clonadas, los puntos vigilados cambió por completo la escala de la amenaza. Ya no era solo un conflicto en Esquinapa, era una alerta nacional. Estamos ante un ensayo de ocupación y lo vamos a frenar aquí ahora como Estado, como nación. Fueron las primeras palabras de Harfuch al reunirse por videollamada cifrada con mandos de Sedena, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Ese mismo día se enviaron equipos de inteligencia operativa desde la Ciudad de México, especialistas en intercepción de señales, análisis de redes criminales y rastreo de objetos. El objetivo era, claro, cerrar el cerco antes de que la estructura criminal pudiera replegarse. Harfuch no improvisó, llegó con datos, coordenadas y algo más. Una lectura política del momento. Los criminales han aprendido a moverse como ejército, pero nosotros también vamos a actuar con estrategia, con fuerza y sin miedo. En rueda de prensa, su mensaje fue aún más contundente. No estamos frente a un grupo, estamos frente a una estructura que quiere replicar funciones del Estado y eso no lo vamos a permitir. No van a avanzar ni un centímetro más. Sus palabras se volvieron virales en minutos, en redes. Cientos compartieron el video con frases como «ya era hora» y por fin alguien lo dice, claro. Pero no todo fue visible. Desde una sala táctica en la SSPC, Harfuch firmó el despliegue de una operación de intercepción preventiva en 5 municipios de Sinaloa. También solicitó acceso inmediato a registros de placas vehiculares modificadas y movimientos logísticos en Mazatlán. Y lo más delicado, autorizó un rastreo digital del material hallado en el monstruo. Los primeros resultados llegaron en menos de 4 horas. Una carpeta con el nombre Ruta del Sur apareció en el disco duro oculto del vehículo. Contenía algo que nadie esperaba, una lista de pueblos, fechas y apodos. Apodos que ya están marcados en rojo en los sistemas de inteligencia y uno de esos nombres coincide con un objetivo prioritario a nivel federal. ¿Quiénes qué planeaban exactamente? La revelación sacudirá no solo a Sinaloa, sino al país entero. Lo que vino después no fue solo reacción,
fue una advertencia y una confirmación contundente de que el monstruo no operaba solo. Horas después del operativo, una camioneta gris apareció incendiada a mitad de la carretera Tepic-Mazatlán. Bloqueaba el paso, no llevaba placas y en su interior los restos de un dron calcinado junto a un par de guantes tácticos quemados. El mensaje era claro: el crimen no se rendía, solo se replegaba, solo cambiaba de forma. Mientras tanto, en Esquinapa el miedo se volvió rutina, los negocios abrieron a medias, las escuelas suspendieron clases, las redes vecinales comenzaron a compartir rutas seguras para moverse entre colonias y en los tianguis la gente evitaba hablar en voz alta. Una joven madre lo resumió todo en una sola frase: aquí no se habla de los monstruos, aquí se les sobrevive. En paralelo comenzaron las fugas. 2 sujetos vinculados a células locales abandonaron Mazatlán rumbo a Nayarit apenas supieron del operativo. Uno de ellos fue captado en cámaras de peaje, el otro desapareció entre caminos rurales. Ambos estaban en la lista del disco duro. La fiscalía ya emitió alertas, pero lo más preocupante es que algunos nombres en la lista no son del crimen, sino del gobierno. Arfo fue claro ante la prensa: no vamos a proteger a nadie. Si hay vínculos con estructuras criminales, se investigarán hasta sus últimas consecuencias. Mientras tanto, en redes sociales, el operativo dividió opiniones. Unos aplauden la contundencia, otros cuestionan la falta de resultados en años anteriores, pero todos coinciden en algo: el monstruo no llegó solo, alguien le abrió el camino. Y en cada pueblo donde pasa la sombra del grupo, la pregunta se repite: ¿quién les da acceso? ¿Quién los protege? ¿Quién los deja avanzar? Porque el poder del crimen no solo está en sus objetos, está en su capacidad de controlar sin actuar. En calles donde el uniforme de un operador impone más que una patrulla, y en hogares donde las madres enseñan a sus hijos a no mirar por la ventana. La herida está abierta, el silencio es espeso y la desconfianza ya no es contra los criminales, es contra quienes se supone debieron proteger. Pero esto aún no termina, porque lo que Harfuch está por revelar no es una hipótesis, es una conexión directa y compromete algo mucho más grande. Las imágenes recorrieron el país: helicópteros sobrevolando Escuinapa, militares con rostros firmes, chalecos llenos de proyectiles y un monstruo de acero abandonado en una calle de lodo, como si acabara de perder un conflicto que nadie supo que existía. Los noticieros lo resumieron en segundos: detención de 10 operadores, aseguramiento de objetos, presencia de Harfuch. Pero lo que no dijeron fue lo que más importa: ese operativo no fue una victoria, fue una advertencia. Porque la presencia de vehículos monstruo, tecnología antidrones y listas con nombres reales no es normal. Porque el uso de menores con objetos, radios encriptados y rutas que rozan instalaciones federales no es casual. Y porque cada vez que una estructura criminal avanza sin ser vista, sin ser detenida, sin ser frenada, es porque alguien se hizo a un lado. Omar García Harfuch lo dijo en privado ante su equipo de inteligencia: la línea entre el crimen y la omisión se está desdibujando y eso para mí es inaceptable. Desde entonces se activaron auditorías silenciosas, cruces de información y revisiones a personal local. La orden fue firme: quiero saber quién dejó pasar al monstruo. Mientras tanto, en el resto del país las redes ardieron. Hashtags como Cisco el monstruo de Esquinapa Harfuch responde blindaje del grupo dominaron las tendencias, algunos con indignación, otros con miedo, pero todos con una certeza que incomoda. Si el crimen puede armar convoyes de confrontación en zonas rurales, ¿qué no podrán ver o hacer donde nadie lo ve? En un video viral grabado por un poblador anónimo se escucha la frase más dura de toda esta historia. Un niño con voz temblorosa dice mientras mira los restos del vehículo blindado: ese monstruo ya lo había visto antes, pasó por mi calle, todos lo vimos y entonces queda claro, el monstruo no era el vehículo, era el silencio, el miedo, la costumbre. Era ese pacto no escrito de cerrar los ojos cuando algo huele a pólvora, de no llamar al 911, de bajar la voz, de dejar hacer para seguir vivos. Pero esta vez alguien sí llegó y lo hizo con fuerza.
Harf no llegó a prometer paz, llegó a interrumpir el conflicto y su mensaje final no fue para los criminales, fue para los ciudadanos. No nos vamos a ir, no mientras exista un solo niño que tenga que aprender a callar antes que a jugar. Pero entonces viene la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Y si el Estado se va, quién protege a los que se quedan?